Descubrí que mi madre tenía una doble vida el día que fui a buscar a mi hermanito a la escuela. Ahora, años después de su muerte, aún cargo con todo lo que nos dejó roto. Lo he contado a un par de amigos cercanos, pero nadie lo cree del todo, o si lo creen, no entienden lo que fue vivirlo. Y a veces yo tampoco. Pero sí pasó. Todo se fue a la mierda un martes por la tarde. Me acuerdo porque yo no tenía que ir por mi hermanito ese día. Le tocaba a mi madre, como siempre. Pero me mandó un mensaje a último minuto diciendo que tenía algo urgente del trabajo y que si podía ir yo. No me costaba nada, así que fui. Él salía a las 3:15, llegué 10 minutos antes y me quedé en el carro escuchando música, esperando. Y ahí fue cuando la vi. Estaba al otro lado de la calle, en su carro, estacionada, como escondida detrás de una camioneta. Al principio pensé que me había confundido, pero no. Era ella. Y no estaba sola. Había un tipo en el asiento del copiloto. Lo reconocí de inmediato. Era el amigo del trabajo del que ella hablaba a veces, con quien a veces se iba a almorzar, según decía. No parecía que estuvieran almorzando esta vez. Estaban besándose. No un beso rápido ni nada. Estaban bien pegados, como si no les importara nada. Me quedé congelado. No supe qué hacer. Pensé en salir del carro y confrontarla ahí mismo, pero luego me acordé que mi hermanito iba a salir. Así que me calmé, o eso intenté, y me fui a estacionar más cerca del colegio. Cuando salió, le pregunté si mamá había dicho algo. Me dijo que no, solo que hoy le tocaba a ella, pero a último momento pidió que lo fuera a buscar yo. No dije nada en el camino a casa, pero en cuanto entramos, me fui directo a mi cuarto. Me encerré y no bajé ni para cenar. Ella llegó más tarde, como si nada. Ni tocó mi puerta. Ni un gracias por ir por tu hermano, nada. Me dieron ganas de gritarle, de encararla, pero no lo hice. No sé por qué. Estaba en shock. Y al día siguiente, ella se despertó temprano como siempre, hizo desayuno, le preparó la lonchera al niño y se fue al trabajo. Como si nada. Pasaron 3 días antes de que dijera algo. Y no fue para confesarse ni disculparse, fue para pedirme que no dijera nada a papá. Sí, leyó bien. Ella sabía que la había visto. Me mandó un mensaje largo, llorando en texto, diciendo que las cosas con papá no iban bien desde hace años, que no sabía cómo arreglarlo, que no fue planeado y que estaba intentando terminarlo, pero que si papá se enteraba, nos iba a dejar. Que no le dijera nada por el bien de la familia. Por el bien de la familia. Eso me reventó. Como si yo no formara parte de esa familia, como si no fuera mi papá también. Me quería hacer cómplice. Y sí, no dije nada. No sé si fue cobardía o miedo, o porque me sentía responsable del niño. Pero a partir de ahí, empecé a ver todo distinto. Cada vez que ella hablaba con papá, pensaba en el otro tipo. Cada vez que salía a trabajar, dudaba. Me convertí en su sombra. No dormía bien. Me despertaba con la idea de que estaba destruyendo todo y yo no hacía nada. Un día, sin querer, vi un mensaje en su celular. No lo estaba buscando. Fue por accidente. Ella lo dejó en la mesa cuando fue al baño y justo entró una notificación. Era él. Le decía que lo del motel le había gustado, que la próxima vez no llevara tanta ropa. Ahí se acabó todo para mí. Cerré el mensaje, le dejé el celular donde estaba y me fui al cuarto. Me tomó 2 semanas juntar valor para decirle a papá. Pensé que cuando le contara a mi papá todo lo que había visto, lo que había leído, cómo me estaba sintiendo, él iba a explotar. Que iba a hacer maletas, que iba a gritarle, que iba a sacar a ese tipo de nuestras vidas, que se iba a ir o la iba a echar. Algo. Cualquier cosa. Pero no. Solo se quedó sentado en el borde de la cama, en silencio. Lo único que preguntó fue si estaba seguro de lo que había visto. Se lo confirmé, punto por punto. Hasta le dije que si quería le enseñaba el celular de ella, porque seguro seguía guardando mensajes. Me miró, respiró profundo y dijo, no es la primera vez. Yo me quedé helado. Le pregunté qué carajo quería decir con eso. Me dijo que hace años ya había sospechado algo, que incluso una vez la había enfrentado cuando ella volvió tarde y con una excusa que no tenía sentido. Que ella lloró, se lo negó todo, y él decidió creerle porque no quería romper la familia, porque no quería separarnos, no quería perder la casa, no quería joderle la infancia al más chico. Me dijo que tenía miedo de que todo se volviera un infierno y por eso hizo como si nada. Me enojé. Mucho. No le grité, pero sí le dije que eso era de cobardes, que yo era el que había tenido que ver a mamá besándose con otro, y que ahora era yo el que tenía que cargar con eso. Le dije que no entendía cómo había podido quedarse, cómo podía seguir actuando como si fuéramos una familia feliz. Él se levantó, me puso la mano en el hombro y solo dijo, porque te amo a ti, y a tu hermano. Y pensé que estaba haciendo lo correcto. No supe qué contestar. Esa noche no dormí. Mamá llegó como siempre, preguntó si habíamos cenado, se metió a bañar, se puso su pijama y se sentó a ver la tele con mi hermanito. Como si todo estuviera bien, como si yo no supiera, como si papá no supiera.
Era como estar en una obra de teatro mal escrita. La tensión empezó a comerse el ambiente. Mi papá dejó de hablarle tanto. Ya no la abrazaba. Las cenas eran silenciosas. Ella notó que algo pasaba, pero no decía nada. Un domingo por la tarde, mi papá me pidió que saliera con él. Nos fuimos a un parque cerca de casa. Y ahí me dijo que tenía una idea. Que íbamos a hacer como ella quería, no decir nada, por ahora. Pero que iba a empezar a planear su salida. Buscar un apartamento, preparar todo para una separación tranquila, legal. Que no quería un escándalo. Que si se armaba un drama, iba a ser peor para mi hermano. Me pidió que no la provocara. Que siguiera actuando como si nada, hasta que él pudiera moverse sin dejar todo patas arriba. Le dije que no sabía si podía hacer eso. Me miró y dijo, te necesito, hijo. Así, seco, sin drama. Acepté. Por él. Por mi hermano. Pero con cada día que pasaba, la situación se volvió más insoportable. Empecé a evitarla. A no mirarla a los ojos. A responderle solo con monosílabos. Ella lo notó y un día me encaró. Me dijo que no entendía por qué yo la trataba así. Que si había hecho algo para que la odiara. No contesté. Solo me fui a mi cuarto. Esa misma noche me mandó otro mensaje, igual de ridículo que el primero. Que me amaba. Que todo lo que hacía era por amor. Que el otro tipo no era importante. Que solo había sido una confusión, una debilidad. Que ella estaba comprometida con la familia. Me dio náusea. Lo peor fue cuando empezó a involucrar a mi hermano. Usarlo como escudo. Le preguntaba cosas raras, tipo, ¿tú crees que mamá es buena? ¿O a ti te gustaría que todos vivamos juntos para siempre? Era una forma de manipular. De generar culpa. Pasaron 3 meses así. Hasta que una tarde llegué del trabajo, estaba en mi primer empleo de medio tiempo en ese momento, y encontré a mi papá empacando libros en cajas. Dijo que había conseguido un estudio a unas calles de distancia, que se iba al día siguiente. Le pregunté si ya se lo había dicho a mamá. Me dijo que no, que se lo iba a decir esa noche, y que necesitaba que yo estuviera ahí. Cenamos como si fuera una bomba a punto de explotar. Luego mi papá se levantó y le pidió a mi mamá que lo acompañara al cuarto. Cerraron la puerta. Yo me quedé en la sala, con mi hermano jugando videojuegos. Oía las voces subiendo poco a poco. Luego gritos, luego llanto. Mi hermano me preguntó qué pasaba. Le dije que era solo una discusión. Nada más. A los minutos, mamá salió del cuarto, roja, temblando, con una mirada que no le conocía. Se fue directo a la cocina, agarró una botella de vino y se encerró en su habitación. Mi papá salió después, me miró y me dijo que mañana se iba, que ya estaba hecho. Cuando mi papá se fue, pensé que al menos íbamos a poder respirar. Que todo el ambiente tenso y podrido de la casa se iba a diluir un poco. Pero no fue así, fue al revés. Mamá entró en un estado raro. No era tristeza. No era rabia. Era como si estuviera esperando que pasara algo, y como no pasaba, empezó a actuar. A manipular. A provocarnos. Ese mismo día, después de que mi papá se fue, ella me dijo que necesitábamos tener una charla seria. Se sentó frente a mí en la cocina, agarró una copa de vino, que ya era la segunda del día, y empezó a hablar como si estuviéramos en una reunión de trabajo. Me preguntó si yo había tenido algo que ver con la decisión de mi papá. Le dije que no. Me miró fijamente por unos segundos, sin decir nada, como si estuviera tratando de leerme la mente. Luego cambió de tono. Me dijo que yo no entendía lo difícil que era ser mujer, madre, esposa, todo al mismo tiempo, que a veces una se cansa, que el amor cambia, pero la familia es lo más importante. Yo no dije nada. Entonces se soltó. Empezó a llorar, pero no como cuando uno llora de verdad. Era más como un llanto ensayado, de película barata. Me dijo que ella solo había buscado un poco de cariño, que papá llevaba años siendo frío, distante, que ni la tocaba, que se sentía sola. Y ahí fue cuando me lanzó la bomba. Dijo que si papá no la valoraba, tal vez era porque yo lo había alejado. Porque desde que crecí, él se volcó más hacia mí, y que ella sentía que era invisible en su propia casa. No supe qué decirle. Literalmente me echó la culpa, como si yo, su hijo, hubiera causado su infidelidad y el divorcio. Me paré y me fui sin decir una palabra. Esa noche dormí con los audífonos puestos, no porque estuviera escuchando música, sino para no escucharla llorando o gritando sola en su cuarto. Se puso así por semanas. Era un sube y baja. Un día cocinaba como si todo estuviera normal, otro día no salía de la cama. Otro día salía con tacones y maquillaje diciendo que iba a reencontrarse con ella misma. Regresaba oliendo a perfume de hombre. Empezó a desaparecer por las noches. Una vez me pidió que cuidara a mi hermanito porque iba a una reunión de networking y no volvía hasta el día siguiente. No soy estúpido. Sabía perfectamente a qué iba. Pero lo dejé pasar. Lo único que me importaba era que el niño estuviera bien. Pero incluso él empezó a notar que algo andaba mal. Me hacía preguntas que me rompían por dentro, como por qué mamá ya no se ríe como antes, o papá se fue por trabajo o ya no nos quiere.
Yo inventaba respuestas, le cambiaba el tema, lo distraía como podía. Pero era claro que él estaba sintiendo todo lo que pasaba. Un día, mamá volvió con un tipo. Literalmente lo trajo a la casa. Dijo que era un amigo, que venía de paso, que solo iba a quedarse unas horas. Yo estaba en shock. Mi papá se había ido hacía menos de un mes, y ella ya metía a otro hombre a la casa, delante de sus hijos. El tipo no saludó. Se fue directo al cuarto de ella. Cerraron la puerta. Yo agarré a mi hermano y lo llevé al parque. Estuvimos allá hasta que oscureció. Cuando volvimos, el carro del tipo ya no estaba. Esa fue la primera vez que consideré seriamente irme. Tenía 19 en ese entonces, trabajaba medio tiempo y estudiaba, no ganaba lo suficiente como para vivir solo, pero empecé a buscar opciones. Dormitorios estudiantiles, cuartos compartidos, lo que fuera. Ya no quería estar ahí. Le conté a papá. Me dijo que si quería, podía irme a vivir con él. Que tenía un sofá cama en su estudio. Acepté de inmediato. Planeamos hacerlo a escondidas. Un sábado, mientras mamá salía con su amigo, yo empaqué lo que pude en 2 maletas grandes y me fui. No le dejé nota. No le mandé mensaje. Nada. La primera semana fuera fue como respirar aire limpio después de años encerrado. Mi papá me dejó dormir tranquilo, sin drama, sin tensión. Pero claro, no iba a durar mucho. Mamá me escribió al tercer día. Un párrafo enorme diciendo que la había traicionado, que yo era un desagradecido, que me había dejado llenar la cabeza de mentiras por mi padre. No respondí. Me bloqueó. Pasaron 2 meses sin contacto. Fueron los meses más tranquilos en mucho tiempo. Pero un día, el colegio llamó a mi papá porque nadie había ido a recoger a mi hermanito. Tampoco atendía el teléfono. Así que fui yo. Cuando llegamos a casa, todo estaba desordenado. Mamá estaba tirada en el sofá, borracha, con la tele encendida y la botella a medio terminar. Mi hermano fue directo a su cuarto. Me acerqué a ella. Apenas podía hablar. Me dijo que todo era culpa nuestra. Que la habíamos abandonado. Que ahora nadie la quería. Esa fue la primera vez que sentí miedo real por mi hermano. Esa noche no me fui. Me quedé en la casa. Dormí en el suelo, en la puerta del cuarto de mi hermano, por si ella se levantaba y hacía alguna locura. Él no entendía nada. Solo sabía que mamá estaba rara, que no lo fue a buscar, que olía feo y decía cosas sin sentido. Le inventé que estaba enferma, que había comido algo que le cayó mal. Pero él ya no era tan ingenuo. Me miró con esa cara que tienen los niños cuando se dan cuenta de que los adultos mienten, pero igual prefieren creerles porque no quieren saber la verdad. Al día siguiente, papá vino. Se quedó paralizado cuando la vio en ese estado. Ella seguía en el sofá, con el mismo pijama, sin bañarse, la botella vacía en el piso. La intentó despertar. Le habló suave, luego un poco más fuerte. Nada. Terminó llamando a una ambulancia. La llevaron a urgencias, semi-inconsciente. Diagnóstico: intoxicación por alcohol y deshidratación. Mientras estaba en el hospital, los doctores nos dijeron que no era la primera vez que algo así pasaba. Que ya había estado en urgencias meses antes por lo mismo, pero ella había dicho que vivía sola, sin hijos, que nadie se preocupara. Nos miramos con mi papá. No sabíamos ni qué contestar. Lo peor vino después. El hospital hizo un informe. Servicios Sociales se metió. Como había un menor viviendo con ella, automáticamente se activó un proceso. No hubo juicio ni pelea. Papá pidió la custodia completa de mi hermano, y se la dieron sin más vuelta. Fue directo, frío. Porque lo que hizo ella fue completamente irresponsable. Ella estuvo internada un par de días y cuando salió, estaba diferente. No como alguien que se dio cuenta de sus errores. No. Estaba resentida, furiosa. Nos odiaba. Nos culpaba. A mí me dijo por mensaje que yo le arranqué a su bebé y que eso no me lo iba a perdonar nunca. Que mi padre me había lavado el cerebro, que yo era igual que él, frío, calculador. Dijo que no sabía cómo había criado a alguien como yo. Después de eso, desapareció un tiempo. Bloqueó a todos. Cambió de número. Ni un mensaje en Navidad. Nada. Mi hermano preguntaba por ella, y papá le dijo lo que pudo. Que mamá estaba pasando por cosas difíciles, pero que lo más importante era que él estaba a salvo, en casa, con gente que lo quería. Mi hermano tardó en dormir bien de nuevo. Se despertaba llorando algunas noches. A veces gritaba, decía que mamá estaba llorando, que la escuchaba. Me partía el alma, porque lo entendía. Yo también había escuchado esos llantos, y ahora estaban en su cabeza, como fantasmas. Yo seguía con mi vida, intentando no mirar atrás. Terminé mi primer año de carrera, seguí trabajando en la misma tienda por horas. Me mudé a un cuarto mejor dentro del estudio de mi papá, con más espacio, más privacidad. Todo parecía encaminarse. Mi hermano se acostumbró a la nueva rutina, y mamá seguía sin aparecer. Hasta que un día, casi 2 años después de todo eso, me llegó una solicitud de amistad en Facebook. Era ella. No tenía foto de perfil. Solo el nombre. Dudé. No acepté.
Pero al día siguiente me llegó un mensaje largo. Me decía que había cambiado, que estaba en un programa de recuperación, que había dejado el alcohol, que había ido a terapia, que había leído libros, que había hecho meditación, que había aprendido a perdonar, y que ahora quería reconstruir lo que perdió. Con nosotros, con la familia. Me temblaban las manos. Le respondí, ¿por qué ahora? Y me contestó algo que no me esperé, porque me diagnosticaron algo en el hígado. Si no me cuido, me muero. Y no quiero morir sola. Ahí me quedé en silencio. No sabía si sentir lástima, enojo, confusión. Era todo junto. Le pregunté si quería ver a mi hermano. Dijo que sí, que más que nada en el mundo. Pero le dejé en claro que no iba a dejarlo con ella, que si quería verlo, sería en un lugar público, conmigo o con papá presente. Dijo que lo entendía. Le conté a papá. No estaba contento, pero tampoco lo impidió. Dijo que si podía ayudar al niño a cerrar heridas, estaba dispuesto a intentarlo. Programamos un encuentro en un parque, una tarde de sábado. Cuando la vimos venir, casi no la reconocí. Estaba delgada, pálida, con la ropa limpia pero suelta. Caminaba lento, como si le costara. Cuando mi hermano la vio, corrió a abrazarla. Ella cayó de rodillas y lloró. Pero había algo raro en esa escena. No era felicidad. Era culpa. Y entonces lo supe, ella no había venido a reconstruir nada. Había venido a despedirse. Ese encuentro en el parque fue incómodo. No hay otra palabra. Mi hermano estaba feliz, claro, porque al final del día seguía siendo un niño, y había pasado casi 2 años preguntándose por qué su mamá desapareció sin decir adiós. Pero yo, sentado a 1 metro de ellos, sin decir mucho, solo observando, sabía que no era tan simple. Ella no estaba ahí para quedarse. Se notaba. En cómo lo abrazaba, como si estuviera tratando de memorizarlo. En cómo lo miraba, como si lo estuviera viendo por última vez. No hacía falta que dijera nada. Yo la escuchaba hablarle con una voz tan suave que me costaba creer que era la misma mujer que había gritado, manipulado, mentido y usado al niño como escudo. Le decía que lo amaba mucho, que había pensado en él todos los días, que cada noche se dormía con una foto suya en la mano. No sé si era verdad. A esa altura ya no sabía qué creer. Pero mi hermano se la tragaba entera. Y no lo culpo. Al final, después de 1 hora, ella me miró a mí. Me pidió hablar unos minutos a solas. Dudé. Mi papá me miró desde el banco donde estaba sentado a distancia. Asentí. Caminamos un poco, nos alejamos unos metros. Y ahí fue cuando me lo soltó. El diagnóstico era cirrosis avanzada. Ya estaba en fase terminal. No había trasplante posible, ni tratamiento que la salvara. Lo que había hecho durante todos esos años, beber como si la botella fuera su hogar, le estaba cobrando la factura completa. Tenía, con suerte, unos meses. 1 año, como mucho. No lloró cuando me lo dijo. Estaba seca. Como si ya hubiera gastado todo su llanto en silencio. Solo me pidió que no le contáramos al niño todavía, que la dejáramos verlo 1 vez a la semana, aunque sea por un rato, que quería dejarle recuerdos, buenos recuerdos, aunque fueran pocos. Me dijo que sabía que no tenía derecho, que sabía que me había arruinado la adolescencia, la relación con mi papá, la casa, todo, pero que necesitaba ese último perdón. Y yo, no supe qué decirle. No me salía perdonarla. No porque quisiera verla sufrir. No era eso. Pero me costaba aceptar que ahora que ya no tenía opción, que estaba acorralada por la muerte, recién ahí decidía ser madre. ¿Y nosotros qué éramos antes? ¿Un ensayo? ¿Un error? Me limité a decirle que hablaría con papá. Que no prometía nada. Durante el camino de vuelta, mi hermano hablaba emocionado de lo que habían hecho, de que su mamá estaba diferente, que olía rico de nuevo, que quería volver a verla pronto. Papá lo escuchaba y asentía. Cuando llegamos a casa, hablamos los 3. Le conté lo que ella me dijo. Mi papá se quedó en silencio un buen rato. Luego dijo, si es verdad, no podemos impedirle verlo. Pero hay reglas. Y las hubo. Primero, siempre con nosotros presentes. Segundo, nada de quedarse a solas con él. Tercero, si volvía a aparecer bajo efectos de algo, se acababa todo. Ella aceptó. Supongo que no tenía margen para discutir. Los primeros encuentros fueron raros, más para mí que para ellos. A veces se veían en la biblioteca del vecindario, otras veces en un parque más alejado, donde casi no había gente. Ella trataba de comportarse como una mamá de comercial, llevaba libros, dulces, le contaba cuentos que probablemente se inventaba en el momento. Pero a mí no me engañaba. Lo hacía todo a la fuerza. No por maldad, sino porque ya no le salía natural. Había pasado demasiado tiempo siendo otra cosa. A la tercera visita, mi hermano me preguntó si podía ir con ella a su casa. Que solo un ratito. Me partió el corazón decirle que no. Me preguntó por qué. Le dije que no era el momento, que más adelante tal vez. No insistió, pero se le notó el bajón. Cuando mamá lo vio, me llevó aparte. Me dijo que no entendía por qué no confiaba en ella, que había demostrado que estaba sobria,
que estaba estable, que solo quería pasar tiempo con su hijo. Le dije la verdad, no confío en ti porque tu estabilidad depende de que estés a punto de morirte. No contestó. Solo bajó la mirada. Después de eso, las visitas se mantuvieron, pero ya no intentó presionarnos más. Se convirtió en una rutina extraña. Verla los sábados, sentarse en el mismo banco del parque, compartir 1 hora o 2 y después volver a casa. Mi hermano empezó a hacer dibujos para ella. Le escribía pequeñas cartas. A veces la abrazaba tan fuerte que parecía que quería fundirse con ella. Yo los miraba, y no sabía si estaba siendo testigo de algo bonito o simplemente del cierre de un ciclo que nunca debió empezar así. Pasaron unas semanas más. Todo parecía tranquilo. Hasta que un día, ella no apareció. Esperamos, llamamos, nada. Fui a su apartamento. Toqué. Nadie contestó. Fui hasta administración del edificio. Me dijeron que la ambulancia había venido por ella esa mañana. Que alguien llamó porque no la veían desde hacía días. Corrí al hospital. Pregunté. Me confirmaron que estaba internada. Fui a verla. Estaba irreconocible. Pálida, ojos hundidos, los labios secos, un tubo por la nariz, una máquina marcando todo. Me miró. Sonrió apenas. Y me dijo, no me quedan muchas visitas más. No sé cómo describir lo que sentí cuando la vi así. No fue tristeza. No fue lástima. Fue algo más crudo, más seco. Como si una parte de mí hubiera estado esperando ese momento durante años, y cuando llegó, no supo qué hacer con él. Ahí estaba ella, mi mamá, o lo que quedaba de ella, reducida a piel, hueso y una máquina que pitaba de fondo. No se parecía en nada a la mujer que me había gritado que yo era igual a mi papá, que me había echado la culpa de su vida, que había desaparecido mientras su hijo preguntaba por qué no volvía. No. Esa mujer ya no estaba. Me senté a su lado. Me preguntó por mi hermano. Le dije que estaba bien, que había pasado la prueba de matemáticas, que había aprendido a andar en bicicleta sin rueditas. Sonrió. Me pidió que le llevara un dibujo. Dijo que quería uno para ponerlo junto a su cama. Me dieron ganas de decirle que no hacía falta fingir que esto era normal, que no tenía que actuar como si todo se estaba acomodando. Pero no dije nada, solo asentí. Estuve ahí unos 20 minutos más. No hablamos mucho. Ella se cansaba rápido. Cuando salí del cuarto, un enfermero me paró y me preguntó si yo era el hijo. Le dije que sí. Me explicó, sin rodeos, que no quedaba mucho tiempo, que era cuestión de semanas, que tal vez menos. Volví a casa y se lo conté a mi papá. No dijo nada, solo suspiró y se fue a su cuarto. Luego tuve que sentar a mi hermano. Fue una de las cosas más jodidas que me tocó hacer. Le expliqué que mamá estaba enferma de verdad, que estaba en el hospital y que no podía visitarla en ese momento, pero que le mandaba muchos abrazos. Le costó entender. Le costó aceptar. No lloró en ese momento, pero esa noche se metió en mi cama sin decir nada y durmió pegado a mí. Al día siguiente, llevé el dibujo que mi hermano hizo. Era de los tres en un parque, comiendo helado. Ella lo miró durante un rato, lo dobló con cuidado y lo puso bajo la almohada. Me preguntó si había pensado en dejarlo que la viera. Le dije que no era una buena idea, que él no necesitaba ver eso. Me dijo que lo entendía, pero se notaba que no lo entendía. Volví un par de veces más esa semana. En cada visita, estaba más débil. Ya no hablaba tanto. A veces se dormía mientras yo estaba ahí. Me quedaba en silencio, mirando por la ventana. A veces pensaba en todo lo que no dijimos. En todo lo que me hubiera gustado gritarle años atrás. En las veces que deseé que simplemente desapareciera. Y ahora estaba por hacerlo. Pero no como yo me lo había imaginado. Un martes por la tarde, me llamaron del hospital. Me dijeron que era mejor que fuera. Que ya estaba entrando en la etapa final. No me dio tiempo a pensarlo mucho. Fui solo. Papá se quedó con mi hermano. Ella estaba casi inconsciente. Solo abría los ojos de vez en cuando. Murmuraba cosas sin sentido. Le agarré la mano. Estaba helada. Y entonces, en uno de esos momentos breves de lucidez, me miró, y con voz casi apagada me dijo, ¿tú crees que él me va a perdonar algún día? No supe qué responderle. Pensé en decirle que sí, que algún día, que con el tiempo todo sana. Pero no quería mentir. Tampoco quería que muriera con eso clavado. Así que solo le dije, él te quiere. Aunque no entienda todo. Él te quiere. Ella cerró los ojos. Y no volvió a abrirlos. Murió esa noche. El hospital nos llamó. Fui con mi papá a hacer los trámites. Fue rápido. Sin complicaciones. Ella no tenía nada. Ni testamento, ni seguros, ni bienes. Solo deudas. Y un par de bolsas con ropa. El hospital se hizo cargo del cuerpo hasta que decidimos qué hacer. Mi papá, sin mirarme, dijo, vamos a enterrarla. Nada de cremaciones. Que el niño tenga donde ir si algún día quiere. Yo estuve de acuerdo. El entierro fue simple. Pocas personas. Un par de tías. Nadie lloró mucho. Mi hermano no fue. Le dijimos que mamá se había ido al cielo, que ahora era una estrella. No le mentimos del todo,
pero tampoco le dijimos todo. No todavía. Pasaron los días. La vida siguió. Y un día, mi hermano me preguntó, ¿cuándo va a volver mamá del cielo? Tuve que tragar saliva antes de contestar. Le dije que no iba a volver, pero que podía hablarle cuando quisiera, que podía dibujarle cosas, que si miraba al cielo y veía la estrella más brillante, esa era ella. Me abrazó. Y por primera vez, lloró de verdad. Y ahí fue cuando me di cuenta, todo ese tiempo creí que estaba cargando solo con esta historia, pero él también la estaba cargando, a su manera. En silencio. En dibujos y preguntas a medias. Después del entierro, las cosas parecieron calmarse, pero no de la forma que uno espera. No fue paz, fue silencio. Un tipo raro de silencio que se queda en las esquinas de la casa, en las conversaciones a medias, en las noches donde nadie quiere hablar del tema pero todos lo están pensando. Mi papá volvió a su rutina como si nada, pero se le notaba en la cara que no era el mismo, como si le hubieran apagado algo por dentro. Mi hermano, en cambio, se volvió más callado. No preguntaba por mamá, no dibujaba más estrellas, no mencionaba nada, pero de vez en cuando lo veía mirar por la ventana, como si esperara algo, un auto, una sombra, algo que no iba a volver. Le pregunté una vez si estaba bien, me dijo que sí, que solo estaba recordando cosas, y ya. Nada más. A los 8 años ya sabía tragarse el dolor sin hacerlo escándalo. Yo intenté seguir con mi vida. Terminé otro semestre, seguí trabajando, y por primera vez en mucho tiempo, tuve espacio mental para pensar en mí. Salí un par de veces con alguien que conocí en la universidad, nada serio, pero fue raro. Me costaba confiar. No en la persona, sino en el concepto de las relaciones en general. Tenía esa sensación constante de que todo se puede romper en cualquier momento, sin aviso. Supongo que eso me lo dejó ella. Una tarde, revisando la caja de cosas que nos entregó el hospital, encontré algo que no había visto antes. Una carta. Con mi nombre en la portada. Escrita a mano, con letra algo temblorosa. Me tomó un rato abrirla. Parte de mí no quería saber qué decía. La otra parte necesitaba saberlo. Era corta. No era una carta de perdón, ni una confesión. Era más bien, una especie de intento de explicación. Me decía que había fallado, que había intentado ser buena madre pero no supo cómo, que se sintió vacía durante años, y que todo lo que hizo fue por miedo. Miedo a desaparecer. Miedo a no sentirse viva. Miedo a mirarse en el espejo y no reconocerse. Que se había equivocado, sí, muchas veces, pero que no nos odiaba. Que lo único real que tuvo fue su familia, aunque no supo cuidarla. No lloré al leerla. No me salió, pero la guardé. Pasó un año exacto desde que murió. Mi hermano ya había crecido un poco más, se notaba. Hablaba mejor, hacía preguntas más complejas, ya entendía ciertas cosas que antes no. Fue él quien me preguntó si podíamos ir a ver a mamá al cementerio. Dijo que quería dejarle un dibujo nuevo. Se lo comenté a mi papá. Me miró como si no supiera si era buena idea, pero al final dijo que sí. Fuimos los tres. Era un día nublado, sin lluvia. Llegamos al cementerio y caminamos en silencio hasta la lápida. Mi hermano sacó un papel doblado del bolsillo. Era un dibujo de él, papá, yo, y mamá. Todos tomados de la mano. Le escribió arriba, te extraño, pero estoy bien. Se agachó, lo dejó junto a la piedra y se quedó ahí unos segundos. Luego se paró y me abrazó fuerte. Me dijo al oído, no estoy enojado con ella. Eso me rompió. No por lo que dijo, sino por la forma. Como si me estuviera dando permiso de no estarlo yo tampoco. Después de eso, las cosas no se volvieron mágicamente perfectas, pero cambiaron. Empezaron a haber más risas en la casa, menos silencios raros, más tardes de películas, más cenas con sobremesa. No fue rápido, ni fácil, pero fue. Y eso ya era mucho. Un día, meses después, mientras mi hermano hacía tarea, me preguntó si yo recordaba a mamá como alguien buena o alguien mala. Me tomó por sorpresa. No sabía cómo responderle sin confundirlo más. Así que le dije la verdad, las dos cosas. Era buena a ratos, y muy mala en otro. Pero era tu mamá. Y eso no se borra. Me miró, pensó un segundo, y dijo, yo la quiero igual. No supe qué decir. Pero esa noche dormí mejor que muchas anteriores. El tiempo siguió su curso. Mi hermano creció. Yo también. Conocí a alguien nuevo. Alguien que entendía lo que era cargar con una historia familiar rota. Alguien que no me exigía que olvidara, pero tampoco me dejaba vivir atado al pasado. Llevamos juntos más de un año. Y aunque aún tengo días donde me siento en pausa, al menos ya no estoy estancado. A veces, cuando paso cerca del cementerio, me detengo. No siempre, solo a veces. Le dejo flores si puedo. No porque quiera honrarla como si fuera santa, sino porque fue real. Estuvo ahí. Marcó nuestras vidas, para bien o para mal. Y ya no le tengo odio. Solo un tipo de tristeza que no quema, solo pesa. Llegar al final de todo esto no se sintió como un cierre,
sino más como un punto y aparte. No hay un día en que uno se despierte y diga, listo, ya lo superé. No funciona así. La historia de mi familia no tiene un final feliz de película, pero tiene algo que antes no teníamos, estabilidad. Y eso vale más de lo que pensé. Con el tiempo, mi papá empezó a recuperar parte de sí mismo. No de golpe. Pero se notaba. Se compró una bicicleta, empezó a salir los domingos, a leer libros que tenía olvidados desde hace años. Incluso lo vi sonreír con ganas un par de veces. Y no por cortesía. Sonrisas reales, de esas que salen sin pensarlo. Me dijo una vez, mientras tomábamos café en la cocina, nunca pensé que la tranquilidad fuera esto. Me pasé la vida esperando que algo estallara. Vivir sin esperar una bomba es raro, pero se siente bien. Mi hermano también avanzó. Está en secundaria ahora. Hace deportes, se mete en proyectos escolares, tiene amigos, sueña con ir a la universidad. Ya no menciona tanto a mamá, pero sé que la tiene presente. Cada tanto hace alguna referencia pequeña. Un recuerdo, una pregunta suelta. Y yo no lo freno. No evito el tema. Porque aprendí que ignorar el pasado no lo borra. Solo lo encierra en otra parte del cuerpo. Y eventualmente sale, cuando menos te lo esperas. Yo terminé la carrera hace unos meses. Conseguí trabajo fijo. Me mudé a un lugar propio, no muy lejos de papá y de mi hermano. Aún los veo seguido. Almuerzos los fines de semana, llamadas al azar, mensajes cortos que a veces solo dicen todo bien. No somos una familia perfecta. Nunca lo fuimos, pero ahora al menos somos reales, transparentes. No hay secretos ni dobles vidas ni miedo a que todo se derrumbe si alguien dice algo que no debe. Sobre ella, todavía hay días donde me acuerdo. No siempre en malos términos. A veces me vienen imágenes sueltas, cuando me preparaba sándwiches raros que solo a ella se le ocurrían, o cuando se reía muy fuerte con los programas viejos que veía en la tele. Me cuesta entender cómo esa persona se convirtió en lo que fue después, pero supongo que nadie se destruye de golpe. Es algo que pasa en partes, y a veces los que están al lado ni lo ven venir. Nunca la perdoné del todo. Y creo que está bien. Uno no tiene que perdonar por obligación. Pero si aprendí a no cargar con eso, a dejarlo, a reconocer que me dolió, me marcó, me rompió un poco, pero no me definió. Porque al final del día, yo elegí ser otra cosa. No repetí su historia. No me convertí en ella. La carta que me dejó todavía la tengo. En un cajón, entre papeles viejos. No la releo. Pero no la tiro. No sé por qué. Tal vez porque me recuerda que todo lo que pasó fue real. Que no me lo inventé. Que sobrevivimos a algo. Y que, de alguna manera, seguimos acá. Si alguien llega a leer esto esperando un consejo, no lo tengo. Cada familia es un desastre distinto. Solo puedo decir que a veces, salir del incendio no significa salir ileso. Pero al menos salís. Y eso ya es suficiente.